Llevas toda la vida haciendo sofritos, pero la mitad de las veces no estás sofriendo, estás cociendo verdura en aceite. Y esto parece un detalle pequeño, pero es la razón exacta por la que tus guisos no saben a nada. Un sofrito no es un trámite que hay que pasar rápido para echar la carne o las lentejas. Es la fundación del plato. Si picas cebolla, ajo y tomate y lo tiras todo de golpe a una olla a fuego fuerte, no estás construyendo sabor, estás haciendo un hervido. El agua del tomate inunda el acero, la temperatura de la sartén cae en picado y la cebolla, en lugar de caramelizar, se cuece en su propio jugo. No falla el guiso, falla la base. Empecemos por el principio. El aceite de oliva, fuego medio. Si está muy fuerte, quemas los bordes. Si está muy flojo, confitas. Queremos sofreír. Entra la cebolla picada. Y aquí va la primera decisión clave, la sal. Echar sal ahora no es para dar sabor, es pura ósmosis. La sal saca el agua de la cebolla para que sude, para que se deshidrate lentamente y empiece a concentrar sus propios azúcares. Queremos que pase de ser blanca y rígida a estar completamente traslúcida, tierna y con los bordes dorados. Y justo cuando la cebolla hace masa, y no antes, entra el ajo. Si el ajo entra al principio junto a la cebolla cruda, se quema mucho antes de que la cebolla esté lista. El ajo quemado amarga. Y un sofrito amargo no se puede arreglar. Tienes que tirarlo. 1 minuto de ajo en el aceite caliente. Lo justo, para que el calor libere sus aceites esenciales, sin tostarlo de más. Y aquí, si tu guiso lo pide, entra el pimentón. Pero cuidado, fuera del fuego. 3 segundos. Si lo dejas 10 segundos en aceite hirviendo, lo carbonizas. El aceite se tiñe inmediatamente de un naranja brillante, intenso. El olor cambia por completo. Y justo en ese segundo, para frenar el calor y evitar que el pimentón muera, entra el tomate. Aquí es donde la mayoría abandona la receta. Y es justo donde no deberías. El tomate triturado es, casi en su totalidad, agua. Si añades el caldo o el agua del guiso en este momento, has destruido la base. Todo sabrá a tomate crudo, metálico y aguado. Hay que evaporar. Fuego medio-bajo. Paciencia. Lo que estamos haciendo aquí no es simplemente mezclar ingredientes. Estamos separando el agua de los aceites aromáticos. Pasan 15 minutos. O 20. No mires el reloj. Mira el fondo de la olla. Y aquí está la señal visual que lo cambia todo. Cuando pasas la cuchara de madera y el sofrito se separa, dejando un surco limpio en el acero. Ya no hay líquido suelto. El sofrito se mueve como una masa densa, brillante y pesada. El aceite rojo empieza a asomar y a separarse por los bordes. El tomate ha perdido el agua y ha concentrado todo su umami. Este rojo oscuro, esta textura que se agarra a la cuchara. Esto es un sofrito. Las lentejas aguadas o la carne estofada sin gracia casi nunca fallan por el producto principal. Fallan porque nadie les dio tiempo a construir esta base. La próxima vez que hagas un guiso, no mires el reloj. Mira el fondo de la olla. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.